Bienvenidos una vez más. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, ha dado mucho de qué hablar. Ya saben cómo nos gusta desgranar las noticias más jugosas y, créanme, esta vez tenemos tela para cortar. Hoy vamos a hablar de una situación que involucra a Kerem, a su pareja, y a nuestra querida Hande. El título lo dice todo: Kerem's partner criticizes Hande, ella no sabe lo que se pierde. Uf, con solo leerlo ya se siente esa tensión, ¿verdad? Vamos a intentar entender qué está pasando, quién dijo qué y sobre todo, qué significa esto para todos los involucrados y para nosotros, los fans que seguimos sus pasos de cerca. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, y prepárense para una dosis de chismes, análisis y, por qué no, un poco de diversión. Y antes de que nos metamos de lleno en el torbellino de esta noticia, les recuerdo, como siempre, que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan un montón y así siempre estarán al día con todo lo que pasa. Ahora sí, vamos a empezar con el meollo del asunto. La noticia gira en torno a unas declaraciones, o más bien, una crítica, que ha hecho la pareja de Kerem sobre Hande. El título es bastante directo y sugiere que Hande está perdiéndose algo que su pareja considera valioso y que por alguna razón, Hande no está aprovechando o valorando. Esto abre un abanico de interrogantes: ¿qué es lo que Hande se está perdiendo? ¿Es algo profesional, personal, algo relacionado con Kerem? ¿Y por qué la pareja de Kerem siente la necesidad de expresar esta opinión públicamente? Es un movimiento bastante audaz, por decirlo de alguna manera, y genera mucha especulación. Para empezar, recordemos un poco el contexto. Kerem y Hande han sido objeto de mucho interés mediático, no solo por sus carreras, que son impresionantes, sino también por sus vidas personales. Ha habido rumores, especulaciones, y una relación muy cercana entre ambos, lo que a menudo lleva a los fans a tener opiniones muy fuertes. Cuando hablamos de la pareja de Kerem, estamos hablando de una persona que, por lógica, está muy involucrada en su vida y, por extensión, en su círculo. Las declaraciones de alguien tan cercano a Kerem tienen un peso, no podemos negarlo. Entonces, ¿qué podría ser algo que Hande no sabe lo que se pierde? Pensemos en diferentes escenarios. Podría ser una oportunidad profesional. Tal vez la pareja de Kerem piensa que Hande está dejando pasar un proyecto, una colaboración, o un camino en su carrera que podría ser sumamente beneficioso para ella. A veces desde fuera se ven cosas que quienes están inmersos en la situación no logran percibir, ya sea por estar demasiado cerca o por otras razones. Quizás hay una conexión que Hande no está viendo, o una puerta que se está cerrando y que, según la pareja de Kerem, debería estar abierta. Esto nos lleva a pensar en la visión estratégica, en el talento, y en cómo se proyecta una carrera en un mundo tan competitivo como el del entretenimiento. Otra posibilidad es que la crítica sea de índole personal. Y aquí es donde las cosas se vuelven un poco más delicadas. Podría referirse a relaciones, amistades, o incluso a la forma en que Hande maneja ciertos aspectos de su vida personal que indirectamente afectan a Kerem o a su entorno. Es posible que la pareja de Kerem sienta que Hande no está valorando ciertas conexiones, o que está cometiendo errores en sus relaciones interpersonales que, desde su perspectiva, son perjudiciales. Esto podría ser una advertencia, una opinión no solicitada, o simplemente una expresión de frustración. Lo que sí es seguro es que este tipo de declaraciones, especialmente viniendo de la pareja de Kerem, no pasan desapercibidas. Los medios de comunicación y los fans estarán analizando cada palabra, cada gesto, cada posible subtexto. Y es ahí donde entra nuestro papel aquí en el canal: intentar desentrañar la verdad detrás de las apariencias, analizar las posibles motivaciones y, sobre todo, ofrecerles a ustedes una perspectiva informada y, si es posible, entretenida. Analicemos la frase clave: ella no sabe lo que se pierde. Esta frase implica un conocimiento o una perspectiva que la persona criticada no posee. La pareja de Kerem se posiciona como alguien que sí tiene esa perspectiva, alguien que ve algo que Hande ignora. Esto puede ser interpretado de varias maneras. Puede ser una señal de arrogancia por parte de quien habla, asumiendo que tiene la verdad absoluta. O puede ser una genuina preocupación, un intento de advertir a Hande sobre algo importante. La verdad, como siempre, probablemente se encuentre en un punto intermedio, o quizás sea algo completamente diferente a lo que estamos imaginando.
Además, hay que considerar la dinámica entre los tres, que Rem, su pareja y Ande. Si Kerem y Ande han tenido una relación cercana en el pasado, o si existe una amistad fuerte, las dinámicas pueden volverse complejas. Los celos, las inseguridades o simplemente las diferentes visiones del mundo pueden jugar un papel importante. La pareja de Kerem podría estar sintiendo la necesidad de proteger a Kerem, o de marcar territorio, o simplemente de expresar una opinión sobre alguien que, según ella, está influyendo de alguna manera en la vida de su pareja. Es crucial recordar que en el mundo del espectáculo, las apariencias a menudo engañan. Lo que vemos en las redes sociales o en las entrevistas rara vez refleja la complejidad total de las relaciones humanas. Por lo tanto, debemos abordar esta noticia con un poco de cautela y evitar sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, eso no nos impide analizar las posibilidades y especular, que es parte de la diversión. Si nos ponemos en el lugar de la pareja de Kerem, ¿qué podría estar motivando sus palabras? Tal vez ella ve en Ande un tipo de talento o una cualidad que Kerem podría estar perdiendo por no tenerla cerca, o por no colaborar con ella en un proyecto específico. Podría ser un enfoque de negocios, donde ella ve una sinergia que podría potenciar la carrera de Kerem. O podría ser una visión más personal, donde cree que Ande podría aportar algo valioso a la vida de Kerem que él está descuidando. Por otro lado, si la crítica es sobre algo personal, podría ser una advertencia sutil. Imaginen que Ande está pasando por un momento difícil, o tomando decisiones que, desde la perspectiva de la pareja de Kerem, son perjudiciales para ella misma. En ese caso, la frase «ella no sabe lo que se pierde» podría interpretarse como una lamentación por las oportunidades que Ande está dejando ir en su propio camino, debido a sus elecciones actuales. Y no olvidemos el factor mediático. La pareja de Kerem podría estar utilizando esta declaración para generar interés en sí misma, para posicionarse en la escena pública. En un mundo donde la visibilidad es clave, cada declaración pública puede ser una estrategia. Si es así, la jugada es inteligente porque ha logrado captar nuestra atención de inmediato. Ahora, pensemos en Ande. Si ella se enterara de estas declaraciones, ¿cómo reaccionaría? Probablemente, dependiendo de su personalidad y de la naturaleza exacta de la crítica, podría sentirse herida, molesta o quizás indiferente. Si se trata de algo profesional, podría usarlo como motivación para demostrar lo contrario. Si es algo personal, podría reflexionar sobre ello, o simplemente ignorarlo si considera que no tiene fundamento. Es importante también considerar la fuente de la información. ¿De dónde proviene esta crítica? ¿Fue una entrevista, un comentario en redes sociales, un rumor filtrado? La veracidad y la intención detrás de la declaración pueden variar enormemente dependiendo de su origen. Sin embargo, el título ya nos da un punto de partida, y a partir de ahí, podemos empezar a construir teorías. Una cosa que me fascina de estas situaciones es cómo nos obligan a reflexionar sobre nuestras propias percepciones y juicios. A menudo formamos opiniones sobre las celebridades basándonos en fragmentos de información, y es fácil caer en la trampa de creer que lo sabemos todo. Pero la realidad es que la vida de estas personas es mucho más compleja de lo que jamás podremos imaginar. Entonces, ¿qué podemos concluir por ahora? La crítica de la pareja de Kerem hacia Ande, bajo el lema «ella no sabe lo que se pierde», es un enigma intrigante que abre la puerta a múltiples interpretaciones. Podría ser una reflexión sobre oportunidades profesionales perdidas, un comentario sobre decisiones personales, o incluso una estrategia mediática. Lo que es innegable es que ha generado un gran revuelo y ha puesto a Ande en el centro de la atención, en relación con Kerem y su pareja. La clave está en entender la verdadera naturaleza de esta pérdida, que se menciona, y si es algo que Ande realmente debería lamentar o simplemente una opinión de alguien desde fuera. Mientras tanto, como observadores, nuestro papel es mantenernos informados, analizar las situaciones con cabeza fría y, sobre todo, disfrutar del drama y la especulación que estas noticias traen consigo. Es un recordatorio de que, detrás de las pantallas y las cámaras, hay personas reales con relaciones complejas y emociones genuinas. Y a veces, esas emociones se traducen en declaraciones que nos dan mucho de qué hablar. Llegando al final de nuestro análisis por hoy, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos discutido. Hemos explorado las posibles interpretaciones de la crítica de la pareja de Kerem hacia Ande, analizando si se trata de algo profesional, personal, o una combinación de factores. Hemos considerado las posibles motivaciones detrás de estas declaraciones, tanto desde el punto de vista de la pareja de Kerem como el impacto que podría tener en Ande.
Y hemos enfatizado la importancia de abordar este tipo de noticias con cautela y sin juicios precipitados, reconociendo la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el mundo del espectáculo. En definitiva, la frase "ella no sabe lo que se pierde" es un gancho poderoso que nos invita a reflexionar sobre oportunidades, decisiones y perspectivas que a veces se nos escapan en la vida. Y en el caso de Ande parece que hay algo que, según la pareja de Kerem, está pasando desapercibido para ella, algo que podría ser de gran valor. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en este vídeo y por estar siempre ahí, interactuando y compartiendo sus opiniones. Son la razón por la que hacemos esto con tanta pasión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que Ande realmente se está perdiendo algo? ¿De qué creen que podría tratarse? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que hemos aportado un poco de luz a este tema, por favor, no se olviden de regalarme un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que más personas descubran nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también disfrutan de este tipo de análisis y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Les aseguro que tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.